¿Quién iba a decir que un artículo arrugado en una revista vieja cambiaría? Hasta que encontré esas palabras que despertaron algo dormido en mi alma. Mi nombre es Paloma, tengo 24 años, y hasta hace 2 años, mi vida en Zacatecas parecía estar escrita en piedra. Trabajaba en la panadería de mi tía Esperanza desde los 16, levantándome a las 4 de la mañana para ayudar con el pan dulce que vendíamos en el mercado central. El aroma del café de olla y las conchas recién horneadas se había vuelto mi rutina, mi mundo entero. Pero por las noches, cuando caminaba por el centro histórico de mi querida ciudad, mirando las luces doradas que iluminan la catedral, algo dentro de mí gritaba que había más, mucho más esperándome. Paloma, ya tienes 24 años. Es hora de que sientes cabeza, me decía mi mamá mientras bordaba en el patio de nuestra casa colonial. La panadería es un buen negocio, mija. No todos pueden darse el lujo de estudiar. Pero cada vez que pasaba frente a la Universidad Autónoma de Zacatecas, mi corazón se aceleraba. Veía a los estudiantes con sus libros, sus sueños, sus oportunidades, y me preguntaba, ¿por qué ellos sí y yo no? La respuesta siempre era la misma: dinero. Mi familia no tenía los recursos para pagarme una carrera. Éramos trabajadores, gente honesta, pero los números no mentían. Y yo había aceptado esa realidad, hasta aquel martes de octubre que cambió todo. ¿Pero qué pasó ese martes que hizo que todo cambiara? Lo que descubrí me dejó sin palabras. Estaba limpiando las mesas de la panadería cuando encontré una revista abandonada debajo de una silla. Era una publicación sobre desarrollo personal, algo que jamás había leído. Normalmente la habría tirado, pero algo me hizo detenerme. En la portada decía: ¿cómo manifestar tus sueños más grandes? Me senté en la trastienda, entre sacos de harina y el olor dulce del piloncillo, y comencé a leer. El artículo hablaba sobre algo llamado la ley de la atracción. Explicaba cómo nuestros pensamientos y emociones podían atraer experiencias a nuestras vidas. Al principio pensé, ¿será posible? ¿Será que he estado atrayendo mi propia limitación? El artículo mencionaba técnicas como la visualización creativa y las afirmaciones. Hablaba de personas que habían logrado transformaciones increíbles, simplemente cambiando su forma de pensar y sentir. Citaba a autores como Louise Hay y Dr. Joe Dispenza, nombres que jamás había escuchado pero que resonaron profundamente en mi alma. Esa noche, mientras el viento frío de octubre entraba por mi ventana, me quedé despierta leyendo y releyendo cada palabra. Por primera vez en años, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. ¿Y si fuera cierto?, me pregunté, mirando las estrellas sobre los cerros que rodean Zacatecas. ¿Y si realmente pudiera estudiar psicología como siempre soñé? Pero lo que decidí hacer al día siguiente fue algo que ni yo misma esperaba. Decidí intentarlo. Después de todo, ¿qué podía perder? Comencé cada mañana, antes de ir a la panadería, sentándome en el pequeño jardín de mi casa. Cerraba los ojos y me visualizaba caminando por los pasillos de la universidad, cargando mis libros, asistiendo a clases de psicología. Al principio se sentía extraño, casi tonto, pero gradualmente algo comenzó a cambiar. Mi despertar espiritual fue lento, pero constante. Empecé a practicar gratitud por lo que tenía, en lugar de enfocarme en lo que me faltaba. Cada noche escribía en un cuaderno: gracias porque ya soy estudiante de psicología. Gracias porque el dinero fluye hacia mí de formas inesperadas. Mi familia notó el cambio. ¿Qué te pasa, Paloma? Andas diferente, me decía mi hermana menor, Sofía. Tenía razón. Había algo en mi poder interior que se había despertado. Pero la vida, como siempre, me tenía preparada una prueba. Y justo cuando pensé que todo iba mejorando, algo sucedió que puso a prueba toda mi fe. 3 semanas después de comenzar con mis visualizaciones, mi tía Esperanza me llamó a su oficina. Paloma, necesito que sepas algo. La panadería está pasando por dificultades. Voy a tener que reducir tu sueldo. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. El poco dinero que había logrado ahorrar para la universidad se esfumaba. Mis afirmaciones se sentían vacías. ¿De qué sirve todo esto si la realidad es tan dura?, pensé, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Esa noche, caminé hasta la plaza de armas. Me senté en una banca frente a la fuente, escuchando el sonido del agua y viendo las parejas que paseaban bajo las luces amarillas. Me sentía perdida,
como si el universo me estuviera jugando una broma cruel. Pero entonces recordé algo que había leído en el artículo. Los obstáculos son solo redirecciones del universo hacia algo mejor. Pero ¿cómo podía algo mejor salir de esta situación tan difícil? Lo que pasó después me enseñó que el universo trabaja de maneras misteriosas. Al día siguiente, decidí no rendirme. Si la ley de la atracción era real, entonces debía confiar en el proceso. Intensifiqué mis visualizaciones. Cada mañana, antes del amanecer, me sentaba en mi jardín y no solo me veía estudiando, sino que sentía la emoción, la gratitud, la realización de ya estar viviendo mi sueño. Cambié mis afirmaciones. Soy una estudiante exitosa. El dinero para mi educación llega a mí de formas perfectas e inesperadas. Merezco cumplir mis sueños. Y entonces, algo mágico comenzó a suceder. Primero fueron pequeñas cosas. Un cliente de la panadería me preguntó si daba clases particulares de matemáticas a su hija. Luego, mi vecina me pidió que la ayudara con unos trámites burocráticos porque tenía buena letra y paciencia. Cada pequeño trabajo extra me daba un poco más de dinero, pero el verdadero milagro llegó un sábado por la mañana. Lo que sucedió ese sábado fue tan perfecto que hasta hoy me cuesta creer que fue real. Estaba atendiendo en el mostrador cuando entró una mujer que jamás había visto. Era elegante, bien vestida, con un aire de autoridad que llamaba la atención. Pidió un café y unas empanadas, y mientras esperaba, comenzamos a platicar. Estudié psicología en la Ciudad de México, me dijo cuando le conté sobre mi sueño. Ahora coordino un programa de becas para jóvenes con potencial aquí en Zacatecas. Me llamo Doctora Martínez. Mi corazón se detuvo. ¿Becas? Sí, es un programa privado. Buscamos jóvenes trabajadores, con ganas de superarse, que necesiten apoyo económico para estudiar. ¿Te interesaría? En ese momento, sentí como si todas las piezas del universo se alinearan. Todo el trabajo interior, todas las visualizaciones, toda la conexión con el universo que había estado cultivando, me había llevado a este momento exacto. Pero el proceso no fue fácil. Lo que vino después me enseñó que manifestar requiere tanto fe como acción. La doctora Martínez me explicó que tendría que pasar por un proceso de selección. Ensayos, entrevistas, exámenes. No es solo dinero lo que damos, me dijo. Es una oportunidad integral, pero tienes que demostrar que realmente lo quieres. Durante las siguientes semanas mantuve mi práctica de visualización creativa. Cada mañana me veía ya aceptada en el programa, ya estudiando, ya cumpliendo mi sueño. Pero también actué. Estudié para los exámenes, escribí mis ensayos con el corazón abierto, me preparé para las entrevistas. Mi familia comenzó a apoyarme de maneras que nunca esperé. Mi mamá, que siempre había sido práctica, me dijo: «Mija, si es tu sueño, nosotros te apoyamos. Algo me dice que lo vas a lograr». Incluso mi tía Esperanza, a pesar de las dificultades de la panadería, me dio permisos para asistir a las entrevistas. «Paloma, tienes algo especial. Siempre lo supe». Y entonces llegó el día que cambiaría mi vida para siempre. Era un jueves por la tarde cuando sonó mi teléfono. Era la doctora Martínez. «Paloma, tengo buenas noticias. Has sido seleccionada para la beca completa. Puedes empezar el próximo semestre». Comencé a llorar. No de tristeza, sino de pura abundancia emocional. Todo lo que había visualizado, todo lo que había sentido en mis meditaciones matutinas, se estaba volviendo realidad. Esa noche subí al Cerro de la Bufa, el lugar más alto de Zacatecas. Desde ahí se ve toda la ciudad, iluminada como un collar de joyas. Miré hacia abajo, hacia la panadería donde había trabajado, hacia mi casa, hacia toda mi vida anterior, y sentí una gratitud inmensa. No solo por la beca, sino por todo el proceso. Por haber encontrado ese artículo, por haber tenido fe, por haber descubierto mi poder interior. Pero la verdadera transformación apenas estaba comenzando. Hoy, 2 años después, estoy en mi 5º semestre de psicología. Mis calificaciones son excelentes, pero más importante aún, sé que estoy viviendo mi propósito. He aprendido que la manifestación no es magia. Es alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones con nuestros sueños más profundos. Sigo trabajando medio tiempo en la panadería, pero ahora es por elección, no por necesidad. Ayudo a mi tía Esperanza, pero también tengo tiempo para estudiar, para crecer, para co-crear mi realidad con el universo.
He comenzado a dar pequeñas charlas a otros jóvenes en Zacatecas sobre desarrollo personal y manifestación. Les comparto lo que aprendí de autores como Neville Goddard y Abraham Hicks, pero sobre todo les comparto mi historia. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que mi transformación de vida no solo me cambió a mí. Mi familia completa ha comenzado a ver las posibilidades de manera diferente. Mi hermana Sofía ahora también está planeando estudiar. Mi mamá comenzó un pequeño negocio de bordados. Mi tía Esperanza renovó la panadería y ahora es más próspera que nunca. Es como si al cambiar mi propia energía, hubiera elevado la energía de todos los que me rodean. Cada mañana, cuando camino hacia la universidad, paso por la plaza de armas donde aquella noche me sentí tan perdida. Ahora sonrío, porque sé que ese momento de desesperación era exactamente lo que necesitaba para encontrar mi fuerza interior. La ley de la atracción no es solo pensar positivo. Es alinear tu ser completo con la versión de ti que ya existe en el campo de todas las posibilidades. Si tú que me escuchas tienes un sueño que parece imposible, si sientes que las circunstancias te han limitado, quiero que sepas algo. Tu despertar espiritual puede comenzar hoy. No necesitas condiciones perfectas. Solo necesitas fe, acción y la disposición de co-crear tu realidad con el universo. Encuentra tu artículo, tu momento de despertar, tu chispa de esperanza. Puede estar en el lugar más inesperado, esperándote. Y recuerda, no importa de dónde vengas, no importa cuántos años tengas, no importa cuántas veces hayas intentado antes, el universo siempre está conspirando a tu favor. Si sientes que el universo te está enviando una señal a través de mi historia, comenta abajo, estoy lista para manifestar. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que todos los sueños son posibles. Dale like si crees en el poder de la manifestación y suscríbete para más historias reales de transformación. Porque cuando una mujer despierta a su poder interior, ilumina el camino para todas las demás. Hasta la próxima historia, y que la abundancia sea contigo.